Buenas noches, Baruch Hashem, que nos permita nuevamente estar aquí reunidos para hablar de su Torah, para hablar de luz. Y es otro miércoles que nos podemos reunir para entonces hablar de la Parashá con Kabbalah. Y también otras cosas, ¿verdad? Vamos a tratar de poner Hasidut, vamos a hablar de Zohar y bueno, aquí estamos presentes. Muy agradecido con Hashem. Hoy en este día hubo varios acontecimientos luminosos, muy bonitos. Inclusive fuimos al Ojel, allá en Nueva York, donde está el Rebbe, los Rebes, ¿verdad? El sexto y el séptimo, o sea, su suegro y él. Muy bonito, muy inspirador. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta o comentario acerca de lo anterior, pues adelante para ir calentando motores. ¿Nadie tiene alguna pregunta? ¿Todo está bien? Si no está bien ahorita lo aclaramos. Bueno. Vamos a ver entonces. Esta parashá, que es Vayeshev, residió. Está, todas las parashot, siempre que comienza a hablar, digo, es fabulosa, todas son fabulosas. Está cargada de mucha información, de muchísima. Entonces, vamos a ver, si comienzo leyendo un poquito del resumen de la parashá, así nada más, para ir haciendo nota. Vamos a ver, perdón, porque se apagó aquí, y entonces ahorita lo estoy trayendo nuevamente. Aquí está. Resumen de la parashá, Vayeshev residió. Tiene mucho significado y tiene muchos secretos, ¿ok? Entonces, como anteriormente lo he tratado de hacer, quisiera hablar de todos, pero bueno, vamos hablando de a poquito, ¿ok? Si alguien tiene algún comentario nuevamente o alguna pregunta, hágala inmediatamente, no esperen a que termine. Y lo mismo, no, de ninguna manera va a ser considerada una interrupción, ¿ok? Entonces, vamos a ver. La parashá comienza diciendo que Jacob se establece en Hebrón con sus 12 hijos, ¿ok? Su favorito es Yosef, de 17 años. Y entonces sigue hablando de que, y eso es un detalle que hay que mencionar. Dice que que los hermanos están celosos del trato preferencial. Entonces, donde alguien, o sea, comentaristas dicen, ¿de veras estaba celoso? ¿Los hermanos están celosos de Yosef? ¿O se dieron cuenta de lo que era? Y el celo no es ese celo de envidia o de coraje, ¿ok? Sino que de que, ok, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que él tiene? Se dan cuenta de que Yosef tiene unos dones diferentes y también en niveles espirituales mayores que los de ellos. ¿Ok? Y entonces dice que recibe un trato preferencial de su padre a Israel, ya, ¿verdad? Jacob, y que le da una túnica, le hace una túnica talar. Estábamos leyendo y estábamos platicando con otras personas de qué se trata esa túnica. Nuevamente, nos podemos quedar en lo literal y vamos a aprender y vamos a ver, pero alguien comentó, nos dijo, en realidad, ¿qué era eso de la túnica? La túnica está relacionada, ¿qué fue lo que le dio su padre a Yosef? O sea, Jacob, ¿qué le dio a Yosef? Porque dice que es una túnica que tiene franjas, ¿verdad? Lo que dice que es multicolor, pero vamos a entender que es ese multicolor. En realidad lo que le estaba dando, comentan, es un talit.
está dando un talit. Y hay comentarios de que también tiene que ver con lo que los sucesos de los Tzitzit, ¿verdad? Pero dice, le está dando un talit. ¿Por qué le está dando un talit? Porque vio de que todas las enseñanzas que había tenido, todas las enseñanzas que él compartió con Yosef las asimiló, ¿ok? Las hizo suyas y ahora vamos a ver para qué, ¿ok? Sabemos que Yosef está en Yesod, entonces Yesod es el embudo, Yesod es la parte donde va a unirse con Malhut, ¿verdad? Todas las cosas van a pasar por Yesod, las 3 columnas van a dar ahí con Yesod. Y entonces tiene mucho que ver con esto de que le dio un talit y de lo que tiene que ser Yosef. Pero vamos a ver también qué dice, adentrando un poquito más en esto de que sus hermanos lo tenían envidia, nos dicen, ¿qué significa eso? Significa que al darle el padre a su hijo un talit, lo está distinguiendo, ¿ok? Pero lo está distinguiendo por méritos, no porque, pues este es mi preferido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nació de mi vejez. Lo comentan también así, que es el hijo de la vejez de Jacob. Pero también, ¿qué quiere decir la vejez? La vejez también quiere decir sabiduría. Quiere decir también experiencia. Experiencia, ¿ok? Y entonces dice que es el hijo de su experiencia, de su sabiduría, ¿ok? Sabiduría que le pasa, sabiduría que se le entrega y que Yosef la asimila al 100%, dicen, ¿ok? La tuvo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Dice, los otros hermanos, entonces, le tienen envidia, pero ya dijimos de qué tipo de envidia es. Entonces, quieren su parte, se les da su parte, y eso se asemeja, dice, a Israel, al pueblo de Israel, a la nación de Israel, ¿ok? Al pueblo judío. ¿Qué es lo que pasa? Yosef es el pueblo judío, ¿ok? ¿Qué es la túnica? ¿Qué es el talit que le da? Pues es la Torah. Entonces, recordemos que nos han dicho, hemos leído, está en varios lugares, varios libros lo explican, de que Hashem ofrece la Torah a las otras naciones y las otras naciones no la aceptan así. No. Y la única que la aceptó, pero también dice que la aceptó a fuerza, fue el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, lo que es ahora, ¿cómo se llama? O sea, los judíos. More, ¿se ¿Sí? puede precisar desde qué fecha es costumbre utilizar el talit? No tengo ese dato, fíjate, pero Sí, lo sabemos, estoy buscando y no lo encuentro. sabemos que desde entonces ellos se cubrían, ¿ok? Pero así como talit, como lo decimos, no sé. Aquí habla de que en realidad lo que le fue dado de Jacob a Joseph, el talit, la túnica, fue un talit. Pero no era cualquier talit, te puedes imaginar. Pero nuevamente regresa ¿qué significa el talit? Es la Torah, ¿ok? ¿Y qué es Joseph? Es Israel, el pueblo judío. ¿Y qué son las otras naciones? ¿Qué son los hermanos? Las otras naciones, que cuando se les es ofrecido, no lo aceptan. Y en cuanto saben que se le fue otorgado ya a pueblo de Israel, entonces entran con que, no, pues es que a mí me hubiera quedado así, pero dijiste que no. ¿Ok? Bueno, es una manera de ponerlo. Hay varias otras explicaciones. Y entonces dicen, eso es lo que pasa. El pueblo judío entonces tiene los otros, porque recordemos que también son, el patriarca de ellos también es Abraham. Entonces dice sus hermanos,
vamos a decir, bueno, somos primos, lo que sea, pero esas naciones entonces dicen, bueno, ellos tienen este trato preferencial, pero no es porque nada más así, sino por lo que se ganaron. Por otro lado, estábamos también leyendo que Hashem siempre ha tenido un plan, no lo entendemos, no, o sea, lo seguimos y lo tenemos lo hacemos las misbot porque está ordenado. Hay básicamente dos maneras de hacerlo. Una es siendo el sirviente sencillo, ¿ok? Simple. O el otro es siendo el sirviente o los hijos que por amor lo hacen. No hay que uno esté mejor, que el otro esté mejor, o bueno, que uno esté bien o que el otro esté mal. Las dos funcionan, las dos deberíamos hacer todas esas misbot de las dos maneras, como el sirviente simple y como los hijos amados o los hijos que aman a su padre. Y entonces se les ha otorgado. Y bueno, tenemos esto que es maravilloso, que es la Torah, ¿verdad? Sigue diciendo. Bueno, Joseph empieza le sigue diciendo, les cuenta a sus hermanos de los sueños que tiene. Si alguien quisiera hablar de los sueños, podemos hablar un poquito, pero voy a hablar más bien de otra cosa. Uno es acerca de unas gavillas que se doblan y se inclinan, ¿verdad? Que son son 11, ¿verdad? Y el otro, donde son 11 estrellas, y está el sol y la luna, y dicen que el sol es Jacob, y la luna es la mamá de Yosef, que es Rachel. Y luego viene, bueno, pero ¿cómo es que en el sueño, pues tu mamá, le dicen, también se inclina ante ti? Y bueno, viene una serie de cosas, una serie de eventos y una serie de explicaciones de lo que significa, que al final nos vamos dando cuenta de que sucede así, son profecías. Los hermanos lo entienden y no es que no lo acepten. Los hermanos, y no es que entonces por eso le hayan tenido mucho coraje o envidia. Lo que pasa es que dicen, a ver, si esto es así, Hashem lo tiene de esta manera y él todavía no ha madurado. Lo analizan de esa manera, es una opinión. Dice, él todavía no ha pasado por los procesos en que, por ejemplo, a Yehudá, a Rubén, Simón, Leví, o sea, ya tienen experiencia, ya han pasado por eso. Dice, y no lo tiene como para manejarlo. Le hace falta que los viva, en pocas palabras. Hace falta que tenga la vivencia, que tenga la experiencia de vivirlo. Y entonces le dicen, sí, pero te falta. O sea, puedes tener todo eso. Es como aquel que, por decirlo así, estudia cómo manejar, va al departamento de vehículos, donde sea, ¿verdad? Y le dan el manual para que se enseñe a manejar. Y se lo sabe muy bien, lo aprende muy bien, se lo sabe desde la primera página hasta la última página, todos los señalamientos, todas las reglas y demás cosas, sabe dónde está el freno, sabe dónde está el acelerador, qué hacer con el volante, cómo poner las luces para cambiarse de carril, pero no lo ha hecho. No lo ha hecho. Entonces, algo así similar es lo que dijeron sus hermanos, pero no lo has vivido. Te hace falta vivirlo. Y explica en el Humash de que todo esto ya fue preparado con anterioridad desde generaciones anteriores, de generaciones pasadas, por Hashem. Y es hasta ahora cuando se va a presentar. Es hasta ahora cuando se va a materializar. Dice, ahorita es el momento, porque todo esto tiene que pasar, todo esto tiene que suceder para que llegáramos a donde estamos ahorita, precisamente, en este momento. ¿Ok?
Entonces, sigue diciendo que Jacob envía a Joseph con sus hermanos que fueron a apacentar a las ovejas a Shechem. Y es aquí donde voy a estar hablando, donde me quisiera enfocar, o sea, hablar más de esto. Dice que estando perdido Joseph, un hombre del camino, le dice que sus hermanos están en Datán. Otros dicen que es Dosán. Al final podemos llamar Dosán, Dotán, Dasán, Datán. Y ellos, los hermanos, al verlo, al venir, planean matarlo, pero Rubén sugiere a cambio arrojar un pozo con intención de volver más tarde y salvarlo. ¿Ok? Y bueno, nada más para no cortarle, entonces habla después de que Joseph está en el pozo, es un pozo que está vacío de agua, pero lleno de serpientes y alacranes. Jehudá y sus hermanos ven una caravana de ismaelitas que se dirigen a Egipto, y bueno, entonces lo venden como esclavo, ¿ok? Ya, se lo llevan. Entonces los hermanos manchan la túnica talar de Joseph en sangre de un macho cabrío y se la muestran a su padre y le dicen, ¿verdad? Y lo hacen pensar de que su hijo ha sido devorado. Él dice, Jacob dice que tal vez su hijo fue devorado por una bestia. Hay mucho que hablar de eso, de quién es la bestia, quién lo va a devorar o quién lo quiso devorar. Entonces desgarra sus vestimentas y hace duelo por su hijo. Dicen porque piensa que está muerto, pero en realidad él no está convencido de que su hijo está muerto. Es pues nada menos que Jacob, ¿ok? O sea, es un sadik. Y ni modo que no se diera cuenta, ni modo que no supiera. O sea, con la santidad y la grandeza que tenía, pues ¿cómo es posible que no? Entonces se habla de que en el trato que hicieron los hermanos para venderlo, ¿ok? Eran 10 los hermanos. Entonces tenían un miñán. Entonces con el miñán, cuando hay un miñán, es muy importante, ya lo hemos hablado muchas veces, de la importancia de tener 10 varones haciendo un miñán, entonces la Shejina se revela más. Dicen, se presenta, la casa que siempre está presente, pero dice, se presenta, ¿cómo se dice? Reside, se aloja, Se manifiesta. descansa. ¿Perdón? Se manifiesta. Sí, se manifiesta y todo eso, ¿ok? Y entonces hacen un acuerdo de venderlo y entonces mostrar la túnica manchada en sangre del cabrito, y es un acuerdo en el cual ellos dicen no lo vamos a romper. La cosa está, comentan también, que quien participó de ello fue la propia Shejina, y estar de acuerdo en no revelarlo. Al suceder eso, entonces, ¿qué es lo que pasa? La Shejina no está completamente revelada a Jacob, y por eso Jacob no los puede ver, no puede discernir de esto, no lo puede entender. Se volvió parte del pacto. Se volvió parte del pacto, la Shejina. ¿Ok? Y como ya había sucedido eso, pues era la Shejina. Entonces, el padre de Jacob, Isaac, también lo sabía y se queda callado también, porque no puede romper el pacto. No lo puede revelar, no lo puede decir. Y eso tiene muchas implicaciones en nuestra vida de ahora. ¿Qué significa todo esto? ¿Verdad? Y entonces, pero por eso, Jacob, él siente de que no está muerto. ¿Ok? No está muerto. Y por eso no acepta ser consolado. Cuando una persona acepta ser consolada es porque está cierta de que esta persona ya murió. Y entonces, ok, ser consolado. Pero cuando una persona no es cierto que haya muerto, entonces sus familiares, el papá, la mamá, la esposa, el hermano, no aceptan ser consolados de esa manera de que, bueno, pues ya se murió. He sabido, bueno, no sé si mi esposa Hanna también ha sabido de personas en los cuales hay desaparecidos, los cuentan como desaparecidos. Y ellos, la gente llega y los quiere consolar de más cosas y dan a entender un rechazo a ese consuelo porque no están ciertos de que haya muerto, están desaparecidos. Hubo le llaman la tragedia, ¿verdad? Yo no le llamaría tragedia, son sucesos que pasan.
Mucho van a decir, ¿cómo no va a ser una tragedia si hubo muertos? ¿Ok? Pero vamos a entender, en los 70, no me acuerdo cuándo fue, 71, 72, 73, pues así, un equipo de Chile, no, de Uruguay, rentó un avión charter de la Fuerza Aérea Uruguaya para ir a jugar un juego de rugby a Chile y tenían que pasar por Argentina. En aquellos entonces Argentina tenía mano dura el gobierno, pero bueno, tenían que pasar por ahí. Y bueno, es una historia muy larga, hay hasta películas, hay libros, hay películas de ella. Tratan de cruzar la cordillera de Los Ángeles, de los Andes, cordillera de los Andes. Es un avión turbohélice, ¿ok? Entonces, no puede subir mucho tampoco, y se equivocan en la navegación. El chiste que cuando ellos pensaron que ya habían pasado la cordillera, estaban a la mitad de ella y empiezan a descender para aterrizar en la ciudad donde iban, a Mendoza. Bueno, y resulta que chocaron con la cordillera. En el choque mueren unos instantáneamente, otros no, y quedan vivos. Bueno, cuando se reporta esto, varios de los familiares no aceptaron ser consolados, porque los contaron como desaparecidos y los estaban buscando. Entonces todos tenían la ilusión, vamos a poner así, de que decían nuevas de que todos estaban vivos. Ya había unos muertos. Después no sé, de si 2 semanas, no sé cuánto tiempo, no me acuerdo, deciden, ¿sabes qué? Ya no podemos, porque después de 2 semanas en esas alturas tan frío y tan alto y sin suficiente oxígeno, ya la probabilidad de que estén vivos es muy poca. Y hubo unos que dijeron no, y no quisieron ser consolados. Y resulta que, bueno, cuando los encuentran y se reúnen y entendemos esto de por qué no quisieron ser consolados. Y tiene que ver con esto de Jacob, de que él no quiere ser consolado, se viste, se corta la ropa, él no, las ropas, y no acepta ser consolado, ¿ok? Porque él dice, mi hijo está vivo. Y luego viene lo de el evento con Tamar. Sigue hablando de la venta de Joseph en Egipto por los árabes, que se lo llevaron, eran comerciantes, se lo llevaron como esclavo, lo vendieron a Potifar. Viene el suceso de la esposa de Potifar, viene el encarcelado, o sea, después de ser vendido como esclavo, como Hashem, dice Hashem estaba con él en todo lo que hacía, ¿ok? Porque era un sadik. Y entonces, como siempre dice, andaba en sus caminos y andaba siempre con él. ¿Qué quiere decir? En todo lo que él hacía, estaba pensando en Hashem y estaba aplicando los 613 mandamientos. No había cosa que él no hiciera. Fíjense nada más, esto lo hemos venido hablando mucho tiempo, que en todo lo que hagamos nosotros tengamos en mente el cumplir con los mandamientos, o sea, cumplir con los 613 mandamientos de la Torah, o sea, tener a la Torah siempre presente en nuestros actos, en nuestro comportamiento, en nuestra manera de hablar, lo que hablamos, lo que pensamos y demás cosas. Bueno, entonces, Joseph no nada más era eso, era mucho más, ¿verdad? Y entonces, pues entonces lo llevaron como esclavo y después se convirtió en el jefe de toda la casa, de Potifar, ¿ok? Entonces ya dejó de ser, seguía siendo esclavo técnicamente, pero Potifar dijo, puedes hacer lo que quieras. O sea, solamente yo tengo la última palabra, pero tú puedes hacer lo que quieras y tú vas a coordinar todo, tú vas a ordenar todo. Entonces la esposa lo quiere seducir y lo acusa de que él quería abusar de ella. Hay un relato donde dice que Potifar le dice a la esposa, sé quién tengo de esposa, pero de todas maneras, o sea, no puedo dejar que esto pase. Y entonces, en lugar de mandarlo matar, porque era lo que se acostumbraba, era lo que tenía que, según eso, hacer, lo mete a la cárcel, ¿ok? Y estando ahí en la cárcel, nuevamente, con todo lo que él conoce, con todo lo que él sabe, demás cosas, se gana la confianza plena de los que dirigían la cárcel, y le dan un puesto
y entonces deja de ser un simple, nada más cualquier preso. Entonces también ¿cómo se llama? Ahí florece Yosef y todo, por todo lo que hace. Después viene el suceso del jefe de coperos, del jefe de los panaderos, los sueños de cada uno de ellos, se los interpreta y entonces les dice bueno, en 3 días, pues a ti te van a restituir, al copero, y al panadero le dicen, bueno, a ti en 3 días, pues te van a ahorcar, ¿ok? Y resulta. Pues viene un evento donde dice que le pide al jefe de coperos que se acuerde de él. Y dice, ¿cómo es posible? Muchos lo tratan esto como que Yosef, siendo un sadik, pone la confianza en una persona. No, lo que se da cuenta es de que Yosef sabía él sabía que iba a estar todavía 2 años más ahí, pero le dice al jefe de coperos, acuérdate de mí, el mensaje era de que tienes la oportunidad de hacer una acción buena, ¿ok? Pero él sabía que se tenía que quedar todavía. Entonces, no es que uno lo interpretan de esta manera, pero otro lo interpretan de esto que estoy comentando, de que como él sabía que se iba a quedar 2 años más, ve la oportunidad de esparcir la luz, ¿ok? De hacer un cambio en una persona. Esto también lo hemos venido diciendo muchas veces, que Dios permita, Hashem permita que podamos influir en las personas, pero no como los influencers que se ponen en las redes sociales. No, influir en una persona de esta manera con luz, ¿ok? Y entonces le dice, acuérdate de mí. Entonces, de hecho, le está diciendo, tiene la oportunidad de hacer una misma prácticamente, ¿ok? Después, bueno, y por ahí queda, ¿no? Ahí termina esta paracha. Vamos a ver. ¿Hay preguntas ahorita o comentarios? Ok. Entonces, vamos a ver. Algunos comentaristas sostienen lo siguiente. La escritura dice, ¿no están tus hermanos pastando en Shechem? Esto es lo que dice Jacob a Joseph. Por lo tanto, la escritura no necesita volver a explicar y llegó a Shechem. La escritura podría haber dicho y llegó allí. Y sabríamos que eso significa Shechem. Al enfatizar y llegó a Shechem, la escritura implica que este es el conocido Shechem, el pueblo, el lugar predispuesto a las desgracias. Es lo que dice Shechem. El lugar predispuesto a las desgracias. Shechem, entendido simplemente, un lugar dispuesto a las desgracias. Significa que Yosef llegó a un lugar que estaba predispuesto a las desgracias en un sentido general, ya que la continuación de esta cita enumera muchas desgracias que ocurrieron allí. Por lo tanto, también le sucedió una desgracia en ese lugar. En ese lugar fue vendido, en Shechem. Ok, vamos a ver, ¿de veras? Para evitar el malentendido anterior de la declaración, un lugar predispuesto a la desgracia, Rashi o Rashi cambia el orden de las desgracias y dice primero, allí tropezaron los hermanos. Esta desgracia es, de hecho, la descrita aquí en los pasajes con respecto a Yosef. Al hacerlo, Rashi aclara que un lugar predispuesto a la desgracia significa que está predispuesto a las desgracias en un sentido particular, solo con respecto a Yosef y a nadie más, y su venta como esclavo por parte de sus hermanos. Es decir, con su llegada a Shechem, comienzan los preparativos para las desgracias de Yosef, porque allí tropezaron los hermanos. Sobre esta base, podemos entender que también las otras 2 desgracias ocurridas en Shechem, que cita Rashi, de que allí violaron los shechititas o shechimitas a Dinah. Allí se dividió el reino de David. También se relacionan con el hecho de que Shechem era un lugar predispuesto a las desgracias de Yosef. ¿Ok?
Las palabras del verso, y llegó a Shechem, que Rashi cita, plantea una pregunta que requiere una explicación. El pasaje, él le dijo, ve ahora, y lo envió, concluye con las palabras, y llegó a Shechem. Solo en el siguiente versículo, la Torá relata los detalles de los eventos que ocurrieron allí. Un hombre lo descubrió. Esto muestra que la llegada de Yosef a Shechem fue independientemente un componente importante en la narración de su venta. Es decir, la llegada de Yosef a Shechem no es un detalle de importancia secundaria, pero su llegada allí es un detalle importante que la Torá quiere que sepamos. Ok, vamos a ver qué es lo que interpreta Rashi de qué es lo que quiere la Torá que sepamos. Los hermanos de Yosef ya no estaban en Shechem, estaban en ¿cómo le quieren decir? Datán. Creo que nosotros lo tenemos ahí en los recibimos como Datán. Ok, estaban en Datán, como se discutió anteriormente. En consecuencia, Yosef simplemente pasó por Shechem en su camino para viajar más lejos hacia sus hermanos en Datán. Por supuesto, las escrituras consideran necesario contar cómo llegó Yosef a Shechem para la continuación de la narración. Sin embargo, ¿por qué fue necesario para separar este detalle sobre su llegada como un evento independiente? La escritura podría haber dicho, un hombre lo descubrió en Shechem, y he aquí el énfasis de que llegó a Shechem pareciera ser su prueba. Ahora, ¿quién era este hombre? Sabemos que este hombre era el ángel Gabriel. Sí, Gabriel. Y es un ángel que va a hacer cosas. Entonces, vamos a ver, se le presenta un ángel, en realidad no era un hombre. Si se le presenta el ángel, quiere decir que todo esto ya estaba predispuesto por Hashem. Su padre, o sea, Jacob manda a Yosef a Shechem. Su padre y mismo Yosef sabía de que no era muy popular en sus hermanos, ¿verdad? Ya tenían algo. ¿Por qué lo manda? Lo manda para que vaya a ver, dice, ve a Shechem y tráeme un reporte de lo que hace. Bueno, anteriormente a esto, Yosef ya había hecho eso y había llevado unos reportes, ¿ok? Ahorita vamos a seguirle ahí. Pero con respecto a esto, él tenía que haber llegado a Shechem y de ahí regresarse. Pero él entiende que no es lo único que tiene que hacer. Él entiende que hay una continuación de hechos. Él entiende que algo más se debe de hacer, porque no es nada más ir y regresarse. O sea, siendo un sadik o un sadikim, él sabía de que sucesos tenían que presentarse, pero no estaba claro qué es lo que iba a hacer. Y entonces puso en riesgo su propia vida. Y deja Shechem y se va a Datán. O sea, va más allá de lo que tenía que hacer. ¿A qué nos suena esto? ¿A qué nos suena esto? Hemos hablado de que hagamos misbot, hagamos lo que nos están diciendo que hagamos. Pero ¿qué hay de hacer más allá? ¿Qué hay de trascender? ¿Qué hay de llegar más para hacer de este mundo mejor? Por lo tanto, Rashi dice, y llegó a Shechem, un lugar predispuesto a las desgracias. Allí tropezaron los hermanos. La llegada de Yosef a Shechem no es un detalle de importancia secundaria en la narración de su venta. Más bien, es un componente central independiente. Las desgracias de Yosef comenzaron allí,
porque allí tropezaron los hermanos. Cierto, en realidad vendieron a Joseph en Datán, pero su desgracia ya comenzó cuando aún estaba en Shechem. Ya allí empezaron a pensar y preparar las desgracias de Joseph y buscar pretextos legales para matarle. Entonces en Shechem se gestiona todo esto y en Datán se cristaliza, se culmina. No sé si más va abajo dice algo, pero en Shechem era territorio de Joseph. Datán ya no era territorio de Joseph. Entonces queda expuesto. En Shechem no estaba expuesto, en Datán sí estaba expuesto. Entonces, por eso es que se pudo hacer lo de agarrarlo con intención de matarlo, pero echaron un pozo y después lo vende. ¿Ok? De donde lo tomé dice el castigo. No sé si de veras es castigo, pero el castigo de Joseph, más bien en lugar de castigo es el efecto de sus causas de Joseph. Estaba relacionado con tres cosas. Porque él acusó a sus hermanos de comer un miembro tomado de un animal vivo. Los acusa de eso. Tratar con desprecio a los hijos de la sierva, o sea, no de Rachel ni no de Lea, sino de Zilpá y no me acuerdo el otro nombre. ¿Cómo? Vilma. Ajá, Vilma. Y los llamaba, él dijo que los llamaba y los trataba como esclavos. ¿Ok? Y comportarse inmoralmente. Los acusa de comportarse inmoralmente. Yo me acuerdo de haber leído que esto último era porque, vamos a decir, habían hecho amistad, habían hecho amigas con mujeres moabitas, en el cual no tenían por qué hacerlo, no tenían por qué, o sea, hacer un trato comercial es una cosa, pero ya después de ese trato comercial, y vamos a decir, entablar conversaciones o relaciones más cercanas, casi íntimas, dicen, no, pues eso es una inmoralidad, y va y los acusa. ¿Ok? Estas son versiones que he leído, puede haber más. Por lo tanto, debemos decir que Shechem, donde se sentaron las bases para las desgracias de Joseph, y castigos, y donde comenzaron, estos estaban predispuestos a las desgracias. Por tres tipos de desgracias que asemejan a los tres temas en los informes calumniosos, le ponen aquí, que Joseph dio sobre sus hermanos. En cuanto al desliz de los hermanos, buscando pretextos legales para darle muerte, dice asunto de derramamiento de sangre. Esto sirvió de preparación para la desgracia de Joseph, por haber alegado que sus hermanos no se cuidaron de comer un miembro quitado de un animal vivo. Es decir, ellos, los hermanos, sacrificaron una cabra para cubrir la venta de Joseph. Ese fue el efecto. La causa es, comieron un miembro de un animal vivo. Y entonces, ¿qué fue? Fue que, ¿cuál fue el efecto? De que los hermanos matan un macho cabrío y manchan la túnica con esa sangre. Con respecto a la evaluación de Diná por parte de los shechemitas, Shechem estaba predispuesto a esta desgracia debido a las alegaciones de Joseph a su padre de que sus hermanos eran sospechosos de inmoralidad. Su desgracia personal, la esposa de su amo puso sus ojos sobre él y todo lo que en eso viene, ¿ok? Que era inmoralidad. En cuanto a lo que dice, allí se dividió el reino de David, lo que ilustra una falta de respeto y una degradación del reino de la casa de David, provocada por Jeroboam, de la tribu de Efraín, hijo de Joseph. Shechem era un lugar predispuesto a la desgracia, pues Joseph informa
que sus hermanos habían degradado a los hijos de las siervas, llamándolos esclavos. ¿Cuál fue su, dice aquí, desgracia, o sea, su efecto? Yosef fue vendido como esclavo. Hubo otras desgracias que ocurrieron en Shechem y también eventos positivos según Chad. Shechem era un lugar predispuesto a las desgracias, no solo relacionadas con Yosef, pero no solo relacionado con Yosef, pero no a otros judíos. De hecho, fue específicamente en Shechem que Yehoshua forjó un pacto con todo el pueblo judío para observar la Torá y las Mizbot. Entonces, cuando se habla de que era un lugar predispuesto a las desgracias, era nada más un lugar predispuesto a las desgracias para Yosef. ¿Ok? ¿Alguien tiene un comentario, una pregunta antes de seguir? Ok. Entonces vamos a ver. Dice aquí. La Gemara, en el estado de Berajot, dice que nosotros soñamos durante la noche aquello que pensamos durante el día. Al relatar el primer sueño, Yosef les contó a sus hermanos acerca del éxito material y riqueza que preveía. Dado que todos trabajaban juntos en el campo, él sería más rico y ellos se inclinarían ante él. Cuando los hermanos oyeron eso, lo odiaron porque pensaron que el sueño reflejaba lo que él pensaba durante el día. Dice, ¿estás soñando esto? Es que durante el día piensas esto. Yosef estaba ansioso por probar a sus hermanos que el primer sueño era un decreto del cielo y no estaba relacionado con sus pensamientos diarios. Por lo tanto, les contó el segundo sueño, que era algo imposible. ¿Cómo podría inclinarse ante él su madre que había muerto? Él esperaba que ellos creyeran que no había estado pensando acerca de esto durante el día, como tampoco había pensado acerca del contenido del primer sueño. Los hermanos pensaron que sus sueños eran válidos y que era una señal del cielo. Por consiguiente, al oír el segundo sueño, sintieron celos de él. Pero nuevamente, hay comentarios que dicen, lo que estaban viendo, lo que estaban diciendo es que no estás preparado. Entonces dice, si no estás preparado, si no has pasado por todo esto, ¿cómo es que lo vas a poder resolver? Porque lo vas a resolver, pero necesitas vivirlo. ¿Ok? Dice, en otra nota, en donde dice, por supuesto que si no hubiera sido por la intervención de Yehudá, los hermanos podrían, Hashem no lo permita, haber asesinado a Yosef. Por este noble acto merece crédito. Sin embargo, nuestros sabios no aprueban el razonamiento usado por él para convencer a sus hermanos. Esto es muy interesante, fíjense, diciendo, ¿qué dinero ganaremos? ¿Cuánto ganaremos si matamos a nuestro hermano? Equivale, dice aquí, al dicho popular, el crimen no paga. La Torá no acepta esta filosofía y la considera errónea. No se debe cometer un crimen aun si hay beneficios financieros. ¿Ok? Vamos, nos suena eso familiar, ¿verdad? De los sicarios y todas aquellas personas que ganan dinero asesinando a otros o mandando matar a otros, como venganzas y demás. Así la Torá está complacida con las acciones de Judá, pero no está complacida con aquellos que alaban su razonamiento. ¿Ok? Porque, ¿qué dice? Bueno, ¿qué dinero vamos a ganar si matamos a nuestros hermanos? No, 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 no. No lo vamos a matar. Sencillamente no lo vamos a matar. Entonces, si no lo vamos a matar, mucho menos podemos entonces pensar de que vamos a tener un beneficio económico. ¿Ok? Dice,
El séptimo de los 10 mandamientos es no robarás y se refiere al secuestro. De acuerdo con la halajá, uno que secuestra no es considerado a muerte a menos que haga que el secuestrado trabaje para él y luego lo venda. ¿Ok? La persona secuestra a alguien, luego la hace trabajar para él y luego la vende. Con la intención de prevenir el castigo de muerte, los hermanos planearon venderlo a los ismaelitas y dijeron, no pongamos nuestra mano sobre él, no pongamos nuestra mano sobre él. No haremos que efectúe ningún trabajo para nosotros, así podremos evitar la pena de muerte. ¿Ok? Sigue más. De acuerdo con la Gemara, hay 3 socios en la formación del hombre. A través de Hashem se recibe un alma. A través del padre, los huesos, las uñas y el cerebro. A través de la madre, la piel y la carne. Cuando Lea estaba embarazada por 7ª vez, tras haber dado a luz a 6 hijos, ella quiso determinar justicia por sí misma. Algo así como devolverle el favor a su hermana Rachel. ¿Cómo? Si este es un varón, mi hermana Rachel no será siquiera como una de las siervas, cada una de las cuales había dado a luz 2 hijos. ¿Ok? Entonces ahí ya son 4 más 7. ¿Ok? Serían o sea, 4, 7 de ella, 11, y entonces a Rachel nada más le quedaría 1. Dice, no puede ser, no puede ser. Milagrosamente, el varón que llevaba Lea fue transferido a Rachel y ella dio a luz a la nena que llevaba Rachel. Dado que originalmente Yosef era llevado por Lea, compartía un común denominador con la mayoría de los hermanos, pues ellos eran sus hermanos de la misma madre. Así todos ellos recibieron su carne de la misma fuente, de su madre. Vamos a ver. Y ya para terminar, la Gemara dice que está prohibido derivar, y eso regresamos a lo que dijimos anteriormente, y tiene mucha importancia. La Gemara dice que está prohibido derivar algún placer de este mundo sin recitar una verajá. Por lo tanto, cuando uno compra nuevas vestimentas, debe recitar la bendición, la verajá es una bendición, de Shehejianu. Si nos acordamos de eso, ¿verdad? Compramos algo, es nuevo, y entonces lo vamos a utilizar por primera vez, o lo vamos a comer por primera vez, y decimos Shehejianu. Luego de recibir el dinero, los hermanos estaban ante un dilema porque tenían que hacer una verajá antes de disfrutar cualquier cosa que compraran. Y esas eran monedas de plata. Y ahorita vamos a ver por qué es importante esto. Sin embargo, hacer una verajá sobre un objeto adquirido de mala manera es equivalente a blasfemar contra Hashem. ¿Ok? Y está escrito Ubotseach Berach Nietz Hashem. Y se bendice al ladrón que aborrece al Eterno. Sin embargo, hay una halajá en el Shulchan Aruch de que sobre zapatos nuevos uno no necesita decir la verajá del Shehejiano. Entonces, ¿qué hicieron los hermanos? Por lo tanto, para sortear el problema de una verajá, no tuvieron otra alternativa que comprar zapatos con el dinero. Porque si tenían dinero, era para que lo gastaran. Híjole, pero todo lo que vayamos a comprar tenemos que hacer una verajá. Pero es un dinero que no fue ganado como debiera. Entonces se compran zapatos y no se tiene que decir verajá sobre los zapatos. ¿Ah?
ya la libramos. Eso tuvo implicaciones más adelante. Todo tiene implicaciones. Todo está ligado. Nada está separado. No, entonces habían ellos reparado el daño que hicieron. Más adelante veremos, ya con Moshe, que eso se expió, ese acto se expió cuando fue pedido a todo el pueblo hebreo, a todos los judíos, de que donaran plata para la construcción del Mishkan. Cuando van y así, con muchas ganas, sin pensarlo, y sueltan toda esa plata, dice, ahí expiaron. Sin embargo, también está escrito que cuando el emperador romano, ¿verdad? Entra y a la Tierra Santa, los toma a prisioneros, manda a llamar a los Adikim y les dice, les pregunta, que ¿cuál es el castigo por secuestrar a alguien? Y le contesta, pues es la muerte. Los hermanos de Yosef no fueron castigados. No se les aplicó la muerte. Entonces, no está pagada la deuda. Y dice, la van a pagar. Y entonces sabemos de los mártires, ¿verdad? Que los asesinan para pagar. Primero consultan con Hashem y Hashem les dice, es un decreto. Y entonces son masacrados esos Adikim. Y también dicen que con eso expiaron estas monedas y eso que hicieron de raptar a Yosef. Y entonces ya son dos eventos diferentes que dicen que ya, ¿cómo se llama? Con eso repararon el daño, expiaron. No me acuerdo, hay otro más, pero ahorita no me acuerdo cuál es. ¿Ok? Pero en nuestros comentarios, en nuestras pláticas, en los Fabregen que hemos tenido, se comenta esto y dicen, bueno, un evento no fue suficiente para expiar por la transgresión de robar, que es el de secuestrar. No fue suficiente uno. Ahorita me acuerdo de dos, creo que hay otro más, pero y puede haber más. Y entonces comentamos, ¿qué tan grave es infringir eso? ¿Qué tan grave es robar? ¿Qué tan grave es secuestrar? ¿Qué tan grave es privarle de la libertad y luego matarlos y demás cosas? ¿Ok? Si estas personas que lo hacen supieran esto, el daño que le están haciendo a su alma, aunque es el alma animal de todas maneras, se abstendrían de hacerlo. Porque tiene consecuencias graves en este mundo y en el mundo por venir. Entonces, no fue suficiente un evento para expiarlo. Hubo necesidad de más de uno. Y con eso, bueno, pues termino mi exposición. Si alguien tiene preguntas, si alguien tiene comentarios, si alguien quiere hablar más de los otros puntos de la Torá, pues adelante, por favor. More, tenemos Sí. pendientes los 20 secretos que están documentados en esta parasha. Ok. Si Pero quieres, antes de con eso, eso continuamos antes de eso, si alguien tiene preguntas o comentarios sobre esta parasha. Antes de los secretos. ¿Cuántos son? 20. 20, está bien. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Algo que adherir? ¿O preguntas? Sí, More, un comentario. Analizando, por ejemplo, la parte de los hermanos de Joseph,
hay algunos comentaristas que dicen que ellos también tenían conocimiento más bajo, pero tenían conocimiento espiritual. Y ellos llegan a la conclusión que Joseph no merecía vivir. Entonces, sabemos que se equivocan, ¿no? Y por ejemplo, esto lo podríamos trasladar o lo podríamos llevar, por ejemplo, el momento en que Moshe le quita la vida a un hombre, donde obviamente estamos hablando de niveles de conciencia muy diferentes, porque Moshe tenía un nivel de conciencia muy elevado y podía ver esa parte, ¿no? Que volteó para un lado, volteó para el otro y vio que ese hombre no tenía no tenía nada, ¿no? En la parte espiritual, ni futura, ni anterior. Pero también aquí, obviamente, actualmente ninguno de nosotros podríamos compararnos con la talla de Moshe o de ninguno de nuestros patriarcas. Pero hay algo que creo que nos enseña también esta parte de los hermanos de Joseph. De acuerdo a esta interpretación, donde ellos tenían cierto conocimiento espiritual, ellos llegaron a la conclusión que Joseph no debía vivir, de acuerdo a su nivel espiritual que ellos lograban ver. Hay algo que también podríamos interpretar en nuestro nivel, que a veces podríamos llegar a una conclusión errónea de acuerdo a un nivel espiritual que uno tiene, pero muchas veces por nuestro bajo nivel, nuestra poca visión que tenemos de la Torá, de lo que es la voluntad de Hashem, podemos equivocarnos. Entonces, ¿cuál sería el mensaje en este aspecto de esta enseñanza que interpretan los jajamí? Que siempre estar elevándonos, siempre estar aprendiendo y ver y siempre estar, hay una historia, no estoy seguro, pero creo que es del el Rebbe de Lubavitch. Va y le pregunta a un judío, le dice, Rebbe, tengo un problema yo, porque a la hora de que yo quiero estudiar, Gemara, no se me pega, me aburre, no puedo, dice, se me hace muy difícil. Y le contesta el Rebbe, le dice, no recuerdo la palabra exacta, pero algo así como, qué envidia te tengo. ¿Por qué? Porque dice, porque pues yo ya no puedo dejar de estudiar Gemara, ¿no? Y ya le agarro una hoja y es un placer estar estudiando, o sea, ya es algo. Y sabemos que está escrito que pues dependiendo del grado de dificultad, es la recompensa que uno tiene, ¿no? Entonces, siempre estar estudiando y elevándonos a nivel espiritual sería el mensaje de estos intérpretes, ¿no? De entender a los hermanos de Joseph, como ellos llegan a esa conclusión errónea. Creo yo, en mi opinión, eso sería un mensaje. Algo que también me llama la atención es de la esposa de ¿cómo se llama? Potifar. La esposa de Potifar, ¿no? Hay unos intérpretes que estaba analizando que por qué ella quiso tener relaciones con Joseph. Y dicen algunos jajamín que también lo hizo en aras del cielo, porque ella, por medio de sus astrólogos, ella logró preguntarles y le dijeron que ella iba a tener descendencia por medio de Joseph, ¿no? Algunas interpretaciones. Entonces ella lo hacía por eso que veía, ¿no? Y también, por ejemplo, lo traslada del lado que también está en esta sección, está para allá, de Tamar, cuando ella hace cierto movimiento también y va y tiene un hijo, ¿no? Digámosle así, no de manera tan correcta como debía de ser, con Yehudá. Y dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia entre ambas? ¿No? O sea, porque también ella lo hizo en aras del cielo.
de Shen Shammai. Y explica uno de los intérpretes cómo es que la diferencia, y una diferencia enorme, era como ella lo hacía por la simple razón de que las estrellas le dictaban, o la parte astrológica le dictaba, que así debía ser su destino. Entonces, a diferencia de Tamar, ¿no? Que lo hacía porque veía realmente el servicio que iba, o lo que iba a causar. Tú mencionabas hace rato el impacto que iba a causar a la humanidad realmente, la luz que iba a transmitir al mundo, toda su descendencia, ¿no? No sé si me explique en esa parte, pero creo que se me hace un buen mensaje. Ese es mi comentario, nada más. Sí, muy bien. Sí, no, muchas gracias. No sé, ¿verdad? Podría decir, vamos a ver, tomando tu mensaje, o lo que ves que podría ser el mensaje. Sí, lo que podría ser el mensaje. O sea, todo eso estaba predestinado que sucediera. ¿Ok? Sabemos ya, hemos aprendido que es necesario un descenso para un ascenso. Y cada vez que hay un descenso, el ascenso viene, vamos a decir así, cargado de más luz. O sea, el descender para ascender simplemente por ello, bueno, ok, no nos quedamos en el fondo, hicimos algo, ascendemos, son méritos. Pero el descenso o sea, si hay descenso quiere decir que la persona se encontraba en un nivel, a un nivel, no sé qué tan alto, pero alto, o estaba arriba, no estaba abajo. Y luego desciende, si no, no puede haber descenso. Quiere decir que estaba arriba. Ahora hay descenso. Y dice que la finalidad del descenso es para ascender al mismo nivel. Entonces, ¿cuál es? Bueno, sí hay. Yo iba a decir, ¿cuál es la razón de que hay un descenso? Pues sí hay. Porque hay ¿cómo se llama? Rectificaciones. Pero un descenso para un ascenso mayor al nivel en que se estaba, entonces las rectificaciones son más. Hay quienes dicen que son más completas porque consiguen más rectificaciones. Como ya han rectificado anteriormente, esas rectificaciones ya están contadas, entonces lo que hay que hacer, seguir rectificando. Tú lo acabas de mencionar. Seguir rectificando. Ok. Entonces, ese descenso de Yosef, nuevamente, vamos, estamos viendo la parte literal, es una historia, esto fue lo que pasó, pero tenía que suceder. ¿Por qué? Porque estaba el mundo, la creación, en un estado en el cual necesitaba de haber un cambio. Necesitaba que esto sucediera. ¿Ok? Entonces, los hermanos definitivamente eran muy letrados, o sea, a todos los enseñó a Joseph, a Jacob, todos los enseñó Jacob. La diferencia con Joseph es que había esa afinidad más cerrada con su padre que los otros. Entonces, esa afinidad lo hacía entender, lo hacía comprender otras cosas que estaban un poquito más, a un nivel más elevado. ¿Ok? Y es ahí donde entonces él estaba por hablarlo de esa manera, no sé si se vaya a oír bien, por encima de sus hermanos, pero por esa afinidad que tenía con su padre. ¿Ok? Si nos ponemos a ver el árbol, o sea, la Sefirot, está Abraham, Isaac, Jacob en el centro. Inmediatamente abajo de Jacob está Joseph. ¿Ok? Esa es la afinidad, esa es la relación, esa es la conexión que tenían. ¿Ok? Entonces, los hermanos no es que hayan sido descuidados o tontos o no habían aprendido. No. Pero esa afinidad especial de estar en la columna central, entonces pone
a Joseph en otro plano. ¿Ok? Y tenía que descender, tenía que suceder. Nuevamente, el descenso es necesario para un ascenso. Hay un cambio y tenía que suceder. Entonces, ¿cuántos de los Sadiquín fueron a Egipto para aprender? ¿Por qué? Porque ahí en Mizraim estaban muchas de las chispas que se tenían que elevar. Entonces, los que descendieron para aprender y luego regresar y hicieron todo lo que hicieron, fueron, tomaron y elevaron esas chispas que estaban ahí. Bueno, eso es lo que tenía que hacer Joseph. Porque después de todo lo que le pasó, no tuvo una vida fácil. No se le presentaron las situaciones de que una tras otra no, su entendimiento, su sabiduría, lo ponía en otro lugar, pero no podía estar quieto. Recordemos que la parasha comienza de que Jacob va y se establece, pero para estar tranquilo. Va y se establece y dice de aquí, ahora ya por todo lo que pasé, he pasado por muchas cosas, mi vida no ha sido fácil, pero ahora mira todo lo que tengo mis 12 hijos, aunque es momento entonces de establecerme en un lugar, y sí, vamos a tener a yeshivot, ¿verdad? Pero Hashem le dice, no puedes estar así. Y le manda entonces lo de Yosef, porque Yosef no podía estar así tampoco. Tenía que salirse los dos de su estado, de su zona de confort. ¿Para qué? Para trascender. Para trascender en este mundo, para hacer un cambio. El cambio que se hace estando en Mizraim le benefició a Mizraim. Porque no hay tal cosa de que, recordemos que de la oscuridad, ahí en la oscuridad hay luz. Y entonces de esa oscuridad se saca la luz y se revela y se dispersa en todas direcciones. No es algo que se saca o que lo sacaron y ya se quedaron con ellos porque entonces no se cumple lo que se dice de que vamos a hacer este cambio. ¿Ok? ¿Qué es el Mashiach? ¿De qué se trata? Precisamente de esto. ¿Ok? Entonces, y eso fue lo que fueron a hacer. Entonces, estando ahí, de la oscuridad, sacan esta luz. La escritura dice, y vamos a ver si podemos entender eso. La escritura dice, es de que de ser esclavo, prisionero, se convierte en virrey. Y se convierte en virrey y tiene dominio sobre todo el reinado de Misraim. El único que está sobre él es el faraón. Y entonces él podía disponer de todo y así lo hizo. Acá fue lo que hizo. En el estado, literalmente vino una ¿cómo se dice? Una hambruna. Pero todo eso tiene trasfondo, no es nada más literal. Y entonces, bueno, sabemos de que le aconseja qué hacer. Viene el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas y todo lo que quisiera que alguien hablara de esto. Y y entonces florece. Y con esos actos se ven beneficiados no nada más Misraim, no nada más su familia, porque si se ven beneficiados, sí. ¿Cómo? Ok, si se ven beneficiados su familia, fue por algo, porque de ahí venían las tribus, de ahí venimos todos los judíos. Es el beneficio, pero todo el resto de la tierra, todo el resto del mundo se vio beneficiado con eso. Entonces, esa es la trascendencia que hablamos. ¿Ok? Sí, muy acertado su comentario, maestro. Una pregunta, voy a ver si puedo formularla bien. Ahorita comentabas que la sefirá en la que está cada patriarca, donde está Joseph y donde está Jacob.
Y sabemos que, de hecho, el Zohar esta parasha precisamente lo trata mucho y ya sabemos que Tiferet, donde está Jacob, está relacionado con el sol, que representa toda la fuerza de Serampín rectificado en Tiferet. Joseph está representado por la sefira de Yesod, que representa Nukba, o la luna. Pero dentro del Zohar, la luna tiene connotaciones muy negativas. Entonces, ahorita que comentabas que tuvo que bajar a Egipto, a Misraim, para rectificarse, para lo que comentabas de hacer esa elevación mayor, tiene sentido. Ahora, mi pregunta es, por ejemplo, en el aspecto de Tiferet, del patriarca Jacob, sabemos que es Gesed y Geburah rectificadas, ¿no? O sea, plenamente equilibradas, la línea intermedia. En el caso de Joseph Hatzadik, que es Yesod, ¿cuáles serían las emociones, no son emociones, pero cuál sería la rectificación de esas, o ese equilibrio? Bueno, Yesod, sí, Yesod, es como un embudo. Entonces, todo el árbol, todas las sefirot, ¿verdad? Van a dar ahí para que sean entregadas a Malhut. Entonces, todo tiene que estar rectificado. Pero en ese caso, porque estamos hablando de dos triadas. De hecho, el Zohar dice la triada superior y la triada inferior, que es la triada de Gesed, Geburah, Tiferet, y Netzach, Hod y Yesod. O sea, son dos triadas. Pero no logro identificar cómo se hace ese equilibrio en la triada inferior. No sé si explíqueme. Ajá. A ver, déjame ver si te entiendo, porque mira, cuando ya llegas a Yesod, que va a bajar a Malhut, entonces ahí, o sea, no puede suceder eso si no hay un equilibrio. Entonces se manejan las dos, ¿ok? No puede nada más estar la columna derecha, ¿cómo se llama? Gobernando plenamente, porque hay un desequilibrio. Toda la creación es dual, ¿ok? Entonces tiene que haber un equilibrio. Cuando una parte domina más que la otra, entonces ocurre caos. Aún así, siendo nada más en Gesed, hay caos, porque ser tan complaciente trae caos. Plenamente complaciente trae caos. Como plenamente duro, trae caos. Entonces tiene que haber un equilibrio. Para que llegue entonces a Malhut, tiene que ya estar rectificado, tiene que ya estar equilibrado. Entonces, eso sucede solamente en Yesod. ¿Más o menos o no te complace? Sí, está bien, maestro. Sí, de veras. Ok. Me gustaría encontrar otra explicación, a menos que alguien más tenga una explicación acerca de eso. Acuérdense que Malhut es el reinado de esta tierra. Acuérdense que toda la creación es debido al ser humano, al hombre. El hombre, nosotros estamos aquí en esta creación que es física, ¿ok? Y entonces aquí es donde tenemos que hacer todas las rectificaciones, pero necesitamos de tener de dónde tomar. Por eso es que digo que, o sea, no es que diga yo, sino de haber leído de que cuando llega a Yesod y ya está lista para bajarlo a Malhut, es porque ya está rectificado y es porque es lo que necesitamos. ¿Ok? Estamos estudiando también como repaso, pero vimos otras cosas más de la luz divina, que se llama luz. No es la luz esa física, no es la luz divina. ¿Ok? Y entonces está lo de Sobev Kolamim y Memale Kolamim. Sobev es la energía, la espiritualidad circundante. Y esa baña a todos, comprende a todos, abarca a todos. Todo está bajo de eso. ¿Ok?
Y es la energía de la cual toda la existencia, toda la creación se nutre, hasta nosotros. ¿Ok? Pero el Memalek Colamín, esa ya está destinada a la vasija que cada persona tiene. Puede ser una vasijita, puede ser una vasijota, pero sabemos que la vasijita se puede hacer una vasijota. Y esa sí ya está personalizada, vamos a llamarla así. ¿Ok? Porque es la energía que cada una de nosotros necesita para funcionar. ¿Ok? Entonces depende de nosotros. Depende en el sentido de que es lo que queremos hacer. O sea, nuestra emuná, o sea, ¿cómo somos? ¿Cómo nos conducimos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Ok? Entonces, es algo así como, imaginémonos, o sea, veamos las líneas de alta tensión. ¿Ok? Ahí van, unos cablezotes, ¿verdad? No sé cuántos miles de watts y de voltios, ¿verdad? Y vamos y nos conectamos ahí, pues nos vamos a chamuscar. Todo lo que conectemos a eso, en cuanto le entre esa energía, se chamusca. ¿Ok? Y puede que no quede nada. Entonces, hay una serie de rectificaciones, de degradación, no degradación, pero de bajarle esa potencia, ¿ok? Para poder utilizar lo que nosotros necesitamos. Por De ejemplo, adecuación. ¿cómo dices? De adecuación. Sí, exactamente. A la mayoría de nosotros, no sé, los que estemos conectados o en el teléfono inclusive, pero estamos conectados a la computadora, tenemos un cable que va y se conecta a la pared y vamos a pensar que es de 110 o 120 volts, ¿ok? De corriente alterna, ¿ok? Con su amperaje necesario y demás cosas. Pero el aparato, la computadora en este caso, no necesita eso, es mucho. Sí, pero nos estamos conectando ahí, oye, pues ¿cómo no? Me estoy conectando ahí. ¿Y qué le pasa a la computadora? No explota, no se quema, no se chamusca. Pero es que tiene un convertidor. Y ese convertidor todavía baja más y manda la energía necesaria para que pueda funcionar esta máquina. Y esta máquina está conectada a una cantidad gigantesca de información. ¿Qué vamos a hacer con esa información? Depende de nosotros. O nos conectamos por el lado oscuro o nos conectamos por el lado derecho. Conectarnos quiere decir, ¿qué vamos a abrir? ¿Qué páginas vamos a ver? En el Internet, ¿a dónde nos vamos a conectar? ¿Y qué vamos a hacer con esa información? Es inmenso lo que podemos hacer. Es inmenso la información que tenemos para desarrollarnos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Allí está el libre albedrío. ¿Qué entonces ha pasado? Que se le está dando a esta maquinita la energía necesaria para funcionar. Y está en nosotros en cómo lo utilizamos, porque la maquinita está. Y la máquina sola no va a poder hacer el trabajo. Algo así es esto del Sobev, Colamín, y del Memalek, cada específico para cada persona. ¿Ok? ¿Sí? Con eso en mente, entonces es donde hablamos de que, bueno, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué se trata? La sensibilidad, eso está en nuestro cuerpo también. La sensibilidad, la energía necesaria para que funcione el ojo es diferente a la energía necesaria para que funcione el talón. En el talón no se necesita de esa sensibilidad que necesita el ojo para vibrar con los fotones, para vibrar y ver los colores y ver la luz y poder ver. Es una sensibilidad con una energía específica para poderlo sentir.
es muy sensible. Si esa sensibilidad la ponemos, o sea, que le hubiera puesto a Hashem, no sé, de alguna manera, poner en los talones, entonces cada vez que camináramos tendríamos muchísimo dolor. Porque sería muy sensible. Entonces cada parte de nuestro cuerpo recibe la energía necesaria para funcionar. Bueno, pues entonces eso ya en macrocosmos, nos podemos ir a microcosmos también, es lo que pasa con las enseñanzas, es lo que pasa con lo que estamos aprendiendo, y es lo que entonces nos llega a nosotros de que, ok, ¿por qué estoy sentado aquí 2 horas? ¿Nada más para oír cosas bonitas? Son bonitas, son entusiasmantes, pero es para tener esas ganas, ese deseo de ponerlo en la práctica. ¿Okay? Comentarios, preguntas. ¿Los secretos, More? Adelante. Correcto. Empezamos con el primer secreto de esta parashá. Las aflicciones del justo son numerosas, pero Hakadosh Baruj Hu le salva de todas ellas. Cuando el espíritu del bien se instala en el hombre, se enfrenta a los paradigmas ya instalados en el hombre, desde su nacimiento por el espíritu del mal, que le lleva 13 años de ventaja sobre el espíritu del bien. Por esa ventaja en paradigmas, el espíritu del mal es llamado astuto. Siguiente. El estudio de la Kabbalah corrige esa desventaja del bien con relación al mal. El justo es el espíritu del bien. Por eso hay que acercarse a él y aprender de él. Siguiente. Mientras vive un justo en el mundo, ese hombre no deja que el rigor haga daño a la humanidad. Por ese motivo, el Mesías traerá la rendición. La misión del Mesías es cambiar los paradigmas de la humanidad hacia el estado de conciencias superiores. Siguiente. Dios debilita el cuerpo de un hombre para darle predominio al alma y de ese modo se ata a él. La Shejinah no está presente cuando reina la tristeza. Hay que saber que la tristeza es la mayor de las impurezas que contagian las fuerzas del mal. El estudio del Zohar da una alegría al alma, acerca a la Shejinah y la aleja de la tristeza. Siguiente. Tocayo, antes, un comentario acerca de eso. O sea, está en relación en lo que se habla de que Jacob no quiso ser consolado. ¿Ok? Pero como tenía esa tristeza y por el pacto que hubo entre el Miñán y la Shejinah, entonces no se presentaba, lo acabas de decir, ¿no? Donde hay tristeza, ¿cómo dices? La Shejinah no. Hay que saber que la tristeza es mayor de las impurezas que contagian las fuerzas del mal. Sí, eso es. Nada más, un comentario así. Ok, siguiente. El hombre guarda su alma con toda su pureza cuando doblega su cuerpo con el ayuno, el estudio del Zohar, las veladas del estudio, la resistencia al instinto del mal. Esas técnicas sustituyen muchos sufrimientos necesarios para llegar al mismo resultado. Siguiente. Hakadosh Baruj Hu está siempre cerca de los que tienen un corazón roto. La Shejinah está siempre cerca de los que tienen un cuerpo roto. Esos sufrimientos vienen del amor de Dios por ciertas almas. Siguiente. El Mesías hará subir el olor de este mundo hasta el mundo de arriba, más alto de lo que hicieron Abraham, Isaac y Jacob. Las bendiciones solo fluyen ahí, en donde marido y mujer están unidos. Siguiente. La profecía se manifiesta sea bajo forma de sueños o bien bajo forma de visión. El ángel Gabriel es el encargado de los sueños. El sueño se realiza según su interpretación. Siguiente. Hay 3 vías de comunicación con los mundos superiores. ¿Cuáles son? 1, los sueños. 2, las visiones. 3, la profecía. Nunca cuentes un sueño a alguien que no te quiere. Siguiente. Los sufrimientos de Joseph tuvieron su origen para contar su sueño. ¿A quién? A sus hermanos, que le envidiaban. Nada se hace en este mundo sin que antes las cosas estuvieran programadas en el cielo. Hakadosh Baruj Hu no hace nada sin revelar previamente sus planes secretos a los justos y a los profetas, aunque los sabios están por encima de los profetas. Siguiente. Isaac tuvo 2 hijos. Uno de ellos fue bendecido arriba y abajo, Jacob.
El otro fue maldecido arriba y abajo. Esaú. Jacob era un hombre perfecto que siempre estaba en los templos. Esaú era un hombre que conocía la casa. Siguiente. Las clases de Kabbalah son las aguas de arriba que purifican todas las manchas del alma. Estudiar Kabbalah por amor a Dios es una recompensa en este mundo y en el mundo futuro. La Kabbalah estudiada, 1. Te acompañará cuando camines. 2. Te guardará cuando duermas. 3. Te entretendrá cuando te despiertes. 3. 4. Te defenderá cuando te juzguen. 5. Te encaminará al Ramabá cuando mueras. Siguiente. Hasta que el hombre traiga al mundo hijos, Dios le reencarnará una y otra vez. Las fuerzas celestes son para el alma lo que el alma es para el cuerpo. Dichosa el alma que no es obligada a volver en reencarnación a este mundo para corregir sus faltas cometidas cuando habitan su cuerpo. Siguiente. De todos los pecados que se pueden cometer, ninguno es tan grave como la práctica del onanismo. Un hombre puede ganarse el Olam Abba por el mérito de uno de sus hijos. Dichoso el hombre que enseña la Kabbalah a sus hijos. Enseñándole la Kabbalah, lo hace digno. Siguiente. El estudio del Zohar es el sustituto del templo, puesto que ese estudio hace redimir los pecados. Luego, el estudio del Zohar sustituye los sacrificios que se hacían en el templo. HaKadosh Baruj Hu concede siempre las peticiones de los justos. Últimos 5 secretos. El profeta, aun no siendo Dios, tiene el poder de transmitir el Ruach HaKadosh al que esté sujeto de milagros. Siguiente. HaKadosh Baruj Hu siempre cumple con los deseos de los justos. El sueño es mental, pero la interpretación del sueño es verbal. El verbo es superior al pensamiento. Por eso es tan importante cuidar tu lengua. Siguiente. Aquel que mira los ojos a su maestro de Kabbalah mientras le está dando una lección de secretos de Torah, adquiere la joma, la sabiduría. El espíritu de la mentira seduce a los hombres y eso les aleja de Dios. Siguiente. HaKadosh Baruj Hu cuida de Israel para que no caiga en las trampas de la seducción de los espíritus dañinos. El ángel acusador es más fuerte que los hombres y todos los hombres están bajo su dominio. Pero el ángel acusador no puede ni acercarse a los que estudian el Zohar HaKadosh. Último secreto de esta parasha. Los justos que estudian el Zohar HaKadosh están repletos de alegría y Dios habita en ellos. Bendito sea HaKadosh Baruj Hu por siempre. Amén, ve amén. Bien. Son los 20 secretos concernientes a esta parasha. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario sobre esos secretos? ¿O sobre la parashá? ¿Alguna pregunta? ¿Quién dice yo? Yo tengo una pregunta Sí, adelante. de un secreto. Disculpen, me tardé mucho en preguntar. Fue de los primeros, maestro Yehudá, donde dijo que cuando Mashiach venga, entendí como que cuando él venga nos va a ayudar a corregir aún más. Y Ajá. me quedó la pregunta. Yo tengo a lo mejor el malentendido de que estamos esperando que Mashiach venga cuando todos hayamos corregido aún más. No sé si usted recuerde cuál secreto es. No escuché el número. A ver, parece ser que se refiere a este. Mientras viva un justo en el mundo, ese hombre no deja que el rigor haga daño a la humanidad. Por ese motivo, el Mesías traerá la redención. La misión del Mesías es cambiar los paradigmas de la humanidad hacia estados de conciencia superiores. Sí. Ahí termina el secreto. Sí. Sí, otro. Sí, entonces, ¿nos puede explicar esa parte cómo es? Porque cuando dice los paradigmas, que habla en presente, y nosotros estamos esperando a futuro Mashiach, entonces no comprendo. Dice, la misión del Mesías es cambiar los paradigmas de la humanidad.
En hacia presente, sí. estados Ujú. de conciencia superiores. ¿Sí? Sí, Es un estado presente. sí. ¿Cuál es la pregunta concreta? Que nosotros estamos esperando a Mashiach y escuchamos siempre que debemos de esforzarnos por corregir, por ser mejores, por etcétera, todo lo que ya sabemos de las misbots, de las midots, ser mejores, ser mejores. Y aquí se dice, Mashiach va a venir a ayudarnos a hacerlo. Ujú. Entonces, no, Es no, que yo no, doy no la comprendo esa respuesta. parte. Sí, Mira, a ver si puedo, ¿verdad? Sí, nos tenemos que esforzar, tenemos que hacer, porque tenemos que hacer el cambio. Pero, ¿cuál es ese cambio? Precisamente traer a Mashiach. ¿Ok? Esto es, conforme nosotros vayamos cambiando nosotros mismos, siendo mejores personas, influir en otras Ujú. personas para que esas personas entonces hagan un cambio y que después esas personas vayan a influir en otras personas y así sucesivamente. sí, Entonces, ok, va a venir Mashiach. Pero también sabemos esto. Los Sadikim, ¿ok? Ellos están pues, hasta arriba, ¿ok? Entonces habla de que el nivel que van a obtener los Sadikim cuando venga Mashiach va a ser superior. Si el Sadikim está hasta arriba, si el Sadikim está en el tope en este mundo, o sea, en esta creación física, cuando Mashiach hemos hablado de que vamos a seguir estando en la creación física, pero conviviendo al mismo tiempo con la espiritualidad. ¿Ok? Entonces, va a haber esa mezcla en la cual nosotros vamos a poder ver con estos ojos físicos, pero que va a haber una energía vamos a decir, de ojo espiritual, donde vamos a poder ver entonces lo espiritual estando en lo físico. ¿Ok? Entonces, ahorita lo hemos comentado, ahorita vemos un árbol y vemos la corteza y vemos sus hojas y vemos sus ramas y vemos los que tengan flores, pues, sus flores, pero ¿qué forma, qué energía, qué tiene ese árbol? No lo vemos. Entonces, la energía espiritual que tiene el árbol va a ser reflejada. Y digo el árbol, pero puede ser cualquier otra cosa. Va a ser reflejada y vamos a ver. Y entonces, no nada más vamos a ver la corteza porque la vamos a seguir viendo, sino que vamos a ver la energía, lo que es, lo intrínseco del árbol. ¿Ok? Entonces, el Sadik va a estar todavía a un nivel más elevado. ¿Ok? Los estudiosos de la Torah, del Zohar, del Tanakh, de todo, ¿ok? Entonces también van a subir a un nivel superior. Es ahí donde dice que va ¿cómo dices? A cambiar los paradigmas. Va a cambiar los paradigmas de este mundo físico, porque son paradigmas que tenemos. Lo comparamos, pero con lo que los 5 sentidos físicos nos dejan ver, nos dejan entender y hacemos un paradigma. Cuando tengamos otra visión más, cuando podemos percibir, entonces esos paradigmas se van a acabar. ¿Ok? Y habla de que los estudiosos van a tener un nivel más alto. Los que no estudian van a tener también un nivel más alto. ¿Ok? Estudiar. Sí, pero en cuanto vengan van a tener un nivel más alto, ¿ok? Y tienen o sea, todos en todos los niveles vamos a tener la oportunidad de seguir mejorando. Ahora que Mesías va a estar aquí 40 años, son 40 años donde la fisicalidad va a estar bien presente, bien expresada. O sea, no es que, pum, viene Mesías y ya nos sentamos a reposar, porque no es así. Este cambio de paradigmas no es otra cosa más que la forma como cotidianamente hemos venido haciendo el día a día. Sí, con otra información, con otra perspectiva, y entonces no nos podemos sentar y decir, ya vino Machías y ya cambió todo y ya nosotros no tenemos que hacer nada. Todo lo contrario, ¿ok? Entonces, tendremos que seguir haciéndolo, pero vamos a tener otra información. La Torah
es infinita y la Torah no cambia. Sin embargo, hablan de que va a haber una nueva Torah. No es que vaya a haber una nueva Torah, sino todo lo que hasta ahorita en la Torah no está revelado para nosotros, porque no podemos comprender. ¿Por qué? Porque no es el tiempo, no lo vemos. Entonces va a ser revelada. Y hay que entenderla, hay que estudiarla. Y entonces necesitamos que alguien nos enseñe. ¿Ok? Entonces, esto que ya sabemos lo vamos a aplicar. Sería buenísimo, fabuloso, que entonces eso desde ahorita, lo que sabemos, también lo hemos dicho muchas veces, ¿cómo se llama? Decirlo, compartirlo, enseñar a otros. Entonces, imagínense cuando esté Mashiach, la información que vamos a tener, porque vamos a seguir estudiando y que vamos a compartir igualmente con el que menos sabe, para que sepa más. ¿Ok? Entonces, sigue siendo lo mismo. Hablan varias personas que dice que los conversos ahorita, los que ya han tenido la conversión, van a tener un nivel todavía más alto porque estando en este estado físico donde estamos, con los paradigmas que acabas de leer, que dice los secretos, ¿ok? Y se abandona, se deja, se hace a un lado, como le quieran llamar, los paradigmas o las cosas que por muchos años se habían hecho para hacer un cambio primero en la persona y luego trascender con otras. Entonces, el converso está en un nivel ya más elevado que inclusive aquel que es judío de vientre, ¿ok? Y que no estudia nada. Sin embargo, todos vamos a estar en un nivel más alto. ¿Ok? Y, sí, de ahí se derivan muchas cosas y todo lo que viene después de eso, híjole, pues es interminable. ¿Puedo concluir con lo que entendí? Si estoy mal, me corrigen o lo dejamos para otra clase. Esto es, la palabra paradigma se aplica siempre en el ser humano. O sea, nosotros tenemos cosas a corregir, que tenemos cierta manera de ver las cosas y de conducirnos. En ese aspecto, el ser humano va a estar más corregido cuando venga Mashiach. Los paradigmas, quiero pensar, van a ser de otro aspecto. Por ejemplo, usted pone el árbol. Si vemos a lo mejor un carro, a lo mejor ya no vamos a ver el carro como tal, una mesa, entonces todo se va a ir haciendo más sublime, más, ¿qué Feliz. palabra podemos decir? Feliz. Más elevado. Sí. ¿Es así? Sí. Sí. Ok. Sí, porque no nada más es lo material. Sí. Mira, por ejemplo, tenemos una mesa y vamos a pensar que la mesa está hecha de varios materiales. Vas a encontrar metal, vas a encontrar madera, vas a encontrar plástico, ¿ok? Entonces dices tú, bueno, de eso, la madera, pues ya estaba, fue parte del árbol, sí, pero ya fue modificada, ya le hizo un tratamiento. El plástico es algo que se descubrió y que se sigue haciendo, es algo inventado, es un producto de varias cosas. El metal, bueno, fue sacado, está en estado natural de las minas, pero si ya se hacen mezclas con ellos para darle otras cualidades físicas superiores y más cosas. Todo eso, ¿verdad? Todo lo que tenemos en casa, hasta la pluma con la que escribimos de plástico, viene de Hashem. Y por ello, entonces vamos a ser capaces de ver más internamente cada uno de las energías de las que está compuesta. Entonces, nuestra percepción va a ser diferente y va a estar necesariamente más conectada con Hashem, con la divinidad. Vamos a pensar en el Beit HaMikdash. Se tiene ya la forma en que va a ser. En Ciudad Vieja ya tenemos un lugar donde entramos y hay todo lo que
decimos tenía el Beit Hamidash. Entonces también esto es un paradigma porque no me voy a extender ya, nomás yo lo analicé ahorita que estamos hablando de cosas físicas. Físicamente se dice que vamos a ver un Beit Hamidash y realmente entonces vamos a ver qué es lo que tiene preparado Hashem para nosotros. El tercer templo. Sí, sí, hasta sí, el entonces. tercer templo. Y se hablan de varias maneras de que va a ser el templo, el tercer templo. Hay varios comentarios, otros dicen que el templo lo vamos a formar todos nosotros con nuestra conducta, y hay otros que dicen, no, el templo va a ser físico, pero conectado a la espiritualidad, y dicen, va a ser de metal. Y también he oído otras cosas, o sea, pero nadie sabe ciertamente qué es, cómo va a ser. Sí, ¿Okay? de lo más importante que he escuchado es las fiestas. Seguramente usted que también es de Jabá ha escuchado que las fiestas ya no vamos a celebrar todas las fiestas que celebramos actualmente. Escuché que es Hanukkah y Yom Kippur, pero Yom Kippur todavía la persona que nos dio la clase dijo, Yom Kippur tiene todavía ciertas cosas para analizar, pero lo que sí es Hanukkah continúa. Entonces, es otra cosa que me viene a la mente que tiene relación con este secreto. Lo que yo he sabido es Purim. Purim es el que continúa. Purim. Sí, Purim. Sí, también Purim, sí. Purim me dice, todas las otras no, pero Purim sí. Sí, y Hanukkah también yo escuché, pero por ahí puede haber versiones un poco diferentes, pero ese ya es otro tema, ¿verdad? Sí. Pero fíjate que o sea, he oído con certeza de que Purim, pero mira, hay una relación entre Purim y Hanukkah. Hanukkah, sí. Esas dos festividades no están en la Torah. No están en ninguno de estos, de los libros de Humash, no están. Están en otros libros, ¿ok? Ahora, esos son acontecimientos, ¿verdad? Que suceden, que tienen un paralelo, pero uno complementa al otro. Por ejemplo, ahorita viene a Hanukkah. Y así, porque ya se nos va el tiempo, muy rapidito, lo vamos a hablar, si Dios lo permite, en la próxima semana, pero miren, en Hanukkah, ¿ok? Los sucesos, los milagros y todo viene de Dios, de Hashem, hacia nosotros, ¿ok? En Purim es de nosotros a Hashem, ¿ok? De nosotros a Hashem. Y en su momento, la semana que sigue, si Hashem nos lo permite, pues hablaremos más de ello. ¿Qué les parece? Sí, gracias. Moshe, ¿tú quieres de una vez, por ejemplo, decir qué vas a hablar la semana que entra? Puede ser nada más la para allá, o quieres hablar algo de Hanukkah. Si quieres, no, o sea, nada más para no estar dos en la misma cosa y dije, pues sabes que me ganaste lo que dije, pero me lo puedes decir después, ¿ok? Y también cualquiera de las otras personas, Yehudá, el maestro, no sé que me está oyendo o nos está oyendo, el maestro puede decir, bueno, yo también quisiera platicar algo de esto, y entonces combinar, ¿verdad? La parashá con lo que es Hanukkah, porque vamos ya a estar en Hanukkah, si Dios lo permite. ¿Verdad? ¿Cómo la ves? ¿Me mandas algo y así no nos cruzamos, no nos interferimos? Tocayo, ¿tú también? ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? Bueno, yo nomás quiero agregar algo. Adelante. Esta tiene muchos aspectos cabalísticos, tiene muchos que nos enseñan a hacer los cambios significativos de nuestra vida. Uno de ellos es la conducta de Jacob cuando ve el manto de Joseph con sangre. De ahí comienza toda vamos a decir, la tragedia, ¿no? Pero lo más importante es que él aceptó la tristeza. Al momento que él aceptó la tristeza, la Shekinah se retiró.
Entonces, eso nos enseña que cuando una persona está triste o está buscando o está haciendo cosas que lo van a llevar a la tristeza, la Shekinah se va a separar. No se va a sentir feliz, no va a estar feliz, porque está ausente la Shekinah. Entonces hay que cuidar mucho eso y siempre estar contentos, como dice el Talmud, fingir hasta que uno se la cree que estoy contento. Gracias. Ahí lo tomo. Gracias, maestro. Venga, voy llegando a Tecate ahorita. Ah, ok, Baruch Hashem, qué bien. Bueno, pues Baruch Hashem que nos permitió nuevamente estar hablando de su Torah, fue copioso, fue abundante, que haya todavía más preguntas, más comentarios. Sería fabuloso, ¿verdad? No nos cansamos de decirlo, de que algo que lean en el Humash o en cualquier otro libro que ya hayan adquirido y que lo quieran comentar, que quieran reafirmar, o, espérate, pues esto que están diciendo no checa con lo que yo leí. Por favor, háganlo presente. Pasemos de ser receptivos a ser donadores. Recuerden que en la creación eso fue lo que sucedió, de tener el deseo solamente de recibir, que tiene que ver con el ego, al deseo de compartir. Entonces, que seamos todos meritorios, de que tengamos esa energía y esa información, esas ganas de dejar de ser receptores únicamente, porque siempre vamos a ser receptores, pero pasar de ser únicamente receptores a ser dadores, a ser expositores. Una intervención que pudiera parecer insignificante no lo va a hacer, al contrario, va a enriquecer. Por favor, tengamos eso en mente y que la próxima sesión, los que seamos, pero cada uno que tenga o una pregunta o un comentario, y si se puede, las dos cosas, ¿ok? Entonces, cualquier cosa que se lea, cualquier cosa que tengan, expresarla, por favor. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, adelante. Me dijo More. Me pone a pensar que está prendido el micrófono, no sé si puedan apagarlo, se escucha mucho. Gracias, Sara. Es que se me fue la idea. Cuando comentó More que acerca de la tristeza, que cuando se aleja la Shekinah, me pongo a pensar en las personas que son totalmente irascibles o que cuando caemos en la furia o en el enojo, de igual manera. Entonces, es aquí donde nos invita. Si estás muy enojado, pues te estás dando por el lado de Geburá. Si estás muy triste, pues estás del lado de Geburá. Entonces, es como buscar ese equilibrio de no tampoco ser tan Gesed ni tan Geburá, sino tratar el término medio en cuestión de las emociones. El trabajo es arduo que tiene que hacer cada ser humano. El poder controlar y definir mis emociones, mi personalidad, el tratar de definir el por qué estoy triste o por qué tengo depresión, cuál es la raíz. Mientras no sepamos cuál es la raíz, va a ser un poquito difícil trabajar en esa tristeza. Últimamente hay personas que están muy depresivas por las situaciones que han pasado o enojadas. Entonces es ahí como finalmente el trabajo empieza con nosotros mismos. Pero sí, en las clases que ha dicho More, que igual, y creo que también, no sé si viene en el Talmud, no sé dónde lo leí o lo escuché de un rabino, no sé, la fuente no la recuerdo, pero que también con la ira, pues de igual manera podemos destrozar hasta una familia o destrozar muchísimas cosas cuando caemos. Ahora sí viene el espíritu de locura, ¿no? Que ya vimos ese tema. Entonces, ambas cosas, el ser muy enojón o muy irascible o no tener esa tolerancia, la paciencia hacia las personas,
o esta persona con la que no me puedo llevar bien o la que veo un poquito diferente, ahí está el trabajo, que puede ser alguien de nuestra misma familia con la que estamos viviendo o el vecino o cualquier cosa. Nada más quería yo comentar cuando es el exceso de tristeza o el enojo, la ira. Sí, muy bien. Fíjate, si una persona está muy enojada, pues no puede estar contenta, ¿va? Entonces ahí cae el estar triste. Pero, o sea, lo que dijiste es muy bien, ¿eh? Y es que eso es. Eh, Maestro, Lael, ¿puedo hacer un aviso, decir un aviso? A ver, nada más déjame entonces preguntarle sí, ¿verdad? Entonces, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a dar las gracias, no te vayas, no le cierres. Sí. Vamos a dar las gracias por esta sesión, que Hashem nos permitió estar, que todos tengamos el mérito de entender, de percibir la Torah para que tengamos ese conocimiento y que lo podamos compartir, lo que podamos practicar y que tengamos abundancia de salud, abundancia de paz, ¿verdad? Que nos hace falta procurarla y mantenerla. Entonces, Laila Tov. Amén y amén. Con eso cerramos la sesión. No Sí, se vayan, amén. si quieran ir.